María, la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en sus pensamientos y robarles la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijitos míos, renueven la oración en sus familias, para que mi corazón maternal esté gozoso como en los primeros días cuando los elegí, y la oración resonaba día y noche, y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el mes de las misiones, en el mes del Santo Rosario, el programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas miércoles de la semana 3 del Salterio. Estamos en la semana 27 del tiempo ordinario. Celebra nuestra Iglesia Católica la fiesta hoy, la memoria de San Juan XXIII, Papa. Nació en Italia en el año 1881. Ingresó desde muy joven al seminario. Fue ordenado sacerdote en 1904. En el año 1921 colaboró en la reorganización de la Sociedad para la Propagación de la Fe y en 1925 viaja a Bulgaria como representante del Papa. Durante la Segunda Guerra Mundial, como arzobispo y jefe de la misión diplomática del Vaticano en Turquía y Grecia, salvó las vidas de muchos judíos que huyeron del Holocausto. Escribió las famosas encíclicas Pacem in Terris y Mater et Magistra. Convocó el Concilio Vaticano II. Importante comunicación. En la ciudad de Río Negro, del 21 al 25 de febrero del año entrante, se tendrá el 14º Congreso Iberoamericano de la Reina de la Paz. Vendrán a este evento delegaciones de numerosos países. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a este magno acontecimiento mariano. Al respecto, se debe llenar un formulario de inscripción. En la web basta con escribir Congreso Iberoamericano de los Centros María Reina de la Paz y allí se desplegará la página con todas las condiciones requeribles para este momento importante de la Iglesia. Otras dos informaciones muy importantes. La exposición de pesebres en la Iglesia San José de El Poblado, con motivo de los 800 años de la creación del primer pesebre por parte de San Francisco de Asís, está vigente hasta el próximo domingo en el templo San José del Poblado. Exposición de pesebres. Y para el próximo 13 viernes se está convocando a las 12 del día
a un gran rosario nacional. Si ustedes no pueden ubicarlo en las redes sociales, por cuyo medio pues se va a divulgar profusamente, órenlo en su casa, órenlo en su grupo, órenlo solamente si no se encuentra compañía, pero oremos el rosario a las 12 del día por Colombia y por el mundo naturalmente, pero oremos mucho por Colombia. Bien amigos, estamos en la seguidilla de programas con Augusto Bustamante sobre el gran dogma de la maternidad divina de María. María, Madre de Dios. Y lo hacemos, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, para que podamos comprender más homogéneamente por qué tantas fiestas marianas y por qué un mes del Rosario, porque el ser Madre de Dios abarca toda la inmensidad que puede tener una persona humana frente a Dios. Muy bien. Ayer estábamos hablando de los santos padres, la patrística, y hablamos de San Ignacio de Antioquía, mencionamos a Tertuliano, vamos a hablar de San Ireneo. Muy distinguido padre de la Iglesia. Él dice, nuestra carne está preparada para empaparse de Dios. Miren, esto no se le dice a los animales, que son, nosotros también somos pues animales, desde el punto de vista, según Aristóteles, ánima, pues lo que tiene alma. El alma nuestra es muy distinta al alma de nuestra mascotica. Pues somos perro. Animales sin ninguna duda porque tenemos ánima, nos animamos. Tenemos todos los elementos corporales de un animal, todos los elementos químicos, todos los movimientos físicos, y fenecemos y nacemos, el animal también, pero hay una pequeña diferencia, inmensamente pequeña, grandísima. Somos racionales, receptores de un alma. Muy bien. Y por eso, como estamos preparados para empaparnos de Dios, por eso Jesucristo tomó carne humana, tomó carne de María. A partir de una carne virgen, Dios modela a su propio Hijo. Muchos padres de la Iglesia hablan también de todas estas virtudes y elogian a María como la obra maestra de la creación. San Justino, San Cirilo, San Gregorio Nacianceno decía, por ejemplo, se excluya de Dios a quien excluya a María como la Madre de Dios. Qué grave, qué grave. Se excluya de Dios a quien excluya a María como la Madre de Dios. Bueno, la oración mariana más antigua contiene este título, que lo conocemos como el famoso Subtum Presidium. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del famoso Concilio de Éfeso, donde oficialmente se proclama el dogma de la maternidad divina, ya los fieles y los primeros cristianos la llamaban Madre de Dios. Vamos a hacer un poquito de comentario con respecto al surgimiento del Concilio de Éfeso. Yo quiero que les expliques un poco esta frase a nuestros amables radioescuchas. La piedad de los fieles precede a la reflexión teológica. Ya antes era proclamada espontáneamente como Madre de Dios. ¿Qué entiendes por eso, Orlando? Hombre, el Espíritu Santo se anticipa en la comunidad. Lo que hace un concilio
es tener en cuenta la moción del Espíritu Santo en la comunidad, porque María Santísima no empezó a ser Madre de Dios a partir del concilio, no. Empezó a ser Madre de Dios cuando fue Madre de Dios, cuando fue Madre de Cristo. Y los fieles que tienen la claridad del Espíritu Santo, sin ninguna academia, en aquella época para nada la academia, pero intuían, pensaban, sentían que hizo la Iglesia. Ese es el sentir del pueblo. Entonces Dios habla por el pueblo. Un 8 de diciembre escuché en una emisora muy prestigiosa de acá de nuestra ciudad, donde uno de estos señores que tienen otra forma de pensar decían, sí, los católicos les dio ya por decir que María era inmaculada y concebida sin mancha de pecado original. Pues eso creen los católicos. Pues, amigos, no solamente lo creemos, damos hasta la vida por eso somos testigos. El testigo es, la palabra testigo significa martirio. Yo creo que somos capaces de dar la vida por reafirmar que María fue concebida sin mancha de pecado original y tenía que ser inmaculada para concebir a su hijo inmaculadamente. Bueno, el patriarca, hablando ya del concilio de Éfeso, el patriarca de Constantinopla, Nestorio, que les digo, era piadoso, era mariano, él quería mucho a la Santísima Virgen, pero a su modo de pensar, y pretendía corregir lo que él creía inexacto, como ahora, que los teólogos, algunos teólogos de moda, quieren cambiar nuestra forma de pensar. Bien, entonces les decía, cuando veía la piedad, como decía el ingenua de mis feligreses, Madre de Dios, no, Madre de Dios, no, Madre de Jesús. Yo a mi hermanito, Saúl Bustamante, alguna vez me corrigió, Augusto, no, ella es la Madre de Jesús, no de Dios, le dije yo. Saúl, queridísimo hermano, para ti Jesús no es Dios, claro, entonces es la Madre de Dios, porque Jesús es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Él como Hijo no solo es el Hijo del Altísimo, sino que es Dios mismo, el Verbo eterno encarnado. Bueno, según su razón, entonces, él era devoto de María, pero corrigiendo a sus feligreses, les daba a entender que no era la Theotokos, sino la Antropotokos, o sea, la madre de la humanidad de Jesús. Estaba en un error. Y por eso los fieles lo rechazaron y acudieron a un santo, San Cirilo de Alejandría, contemporáneo con Nestorio, y le pidieron que les aclarara esta duda, puesto que su patriarca los estaba corrigiendo. Por eso se convoca el concilio de Éfeso, para entender el misterio de la encarnación. Y por eso digo yo, es tan importante el dogma de la maternidad divina, que yo no lo llamaría dogma, misterio de la maternidad divina, que está en íntima conexión con el misterio de la encarnación del Verbo eterno. Hombre, Jesucristo. Augusto, hablando de aquel caballero que por la radio dijo que a los católicos se nos dio por decir que era inmaculada, hombre, con todo respeto y caridad, él le está cambiando la plana a Dios, porque Dios quiso nacer de una pecadora, según él, según el señor que habló esto por la radio, quiso nacer de una pecadora. Eso repele, pues. Claro. Dios quiso nacer de quien no tuviera pecado, por eso la hizo exenta de pecado. Y por eso Jesucristo propiamente no la redimió, sino que la preservó, los méritos de Cristo. Y en el dogma Dum Scoto, para el dogma de la Inmaculada, cuando le preguntan, dice, es que Dios
lo quiso hacer, lo hizo y lo podía hacer. Lo porque quiso Dios, hacer, lo podía hacer, luego lo hizo. y lo hizo. Porque Dios Porque Dios lo que conviene y lo puede, lo hace. lo hace. Así de sencillo. Entonces, se entiende el misterio de la encarnación cuando se acepta el misterio del dogma de la maternidad divina. Claro, Porque en Jesús está unido lo humano y lo divino. Y podemos decir tranquilamente, y desde un análisis profundo, teológicamente hablando, y me apoyo en el Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, María es también madre de la divinidad de Jesús. Por lo tanto, María es la maternidad divina, su máximo título. claro. No hay título que se pueda hablar de María que no tenga su origen en la maternidad divina. Por eso, esta Virgen Inmaculada proclamó: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Si no tuviera esa fuerza de ser madre de Dios, no la estaríamos llamando bienaventurada todas las generaciones. Muy bien. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres, la aclamamos por Madre de Dios. Ese es el dogma de la maternidad divina. Vamos a hacer 3 aspectos apoyados también en reflexiones y pensamientos teológicos. Primero, es la verdadera Madre de Dios. Ya dijimos, el Concilio de Éfeso lo ratifica. La divina maternidad de la Santísima Virgen. Por lo tanto, su dignidad es infinita, como infinito es Dios. Mire, Claro. la dignidad de María, como infinita es Dios, que es su Hijo. O sea, la grandeza de María es porque es la madre de uno que es Dios, que se hace hombre en sus entrañas virginales por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un misterio saber que María, que no es infinita porque tuvo comienzo, es infinita en la mente de Dios. Dios, siendo Dios, dijo: me voy a hacer hijo de una criatura que yo voy a crear. Vea, hombre, ese misterio no se lo discutamos a Dios, que eso solo lo puede hacer Dios. Aún más, otro de esos grandes teólogos santos y pensadores, porque yo creo que hay mucha diferencia entre un teólogo muy inteligente que a un santo teólogo. Hay mucha diferencia. Y dice: en ella se ha agotado el poder divino. En María. O sea, la hizo tan grande para ser la madre de su Hijo, que en ella se ha agotado el poder divino. Entonces dirán: es imposible que... O sea, él pudo hacer cosas magníficas de la creación, pero mejor que a la que escogió para ser la madre de su hija. No, es que, a ver, eso no es una blasfemia. Dios puede hacer inmensamente lo que quiera, porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Pero lo más grande que quiso Dios hacer fue a su mamá. Fue a su mamá. Muy bien. Como dice una canción, y cómo de grande sería la que él mismo la escogió. Es que ella es la única mamá que se dio el lujo de que su hijo la escogió. Claro. Nosotros no escogimos la mamá. Él no solo la creó, sino que la escogió para ser su madre. ¿Qué significa, segundo aspecto, la maternidad divina? Dar a luz a una persona divina.
Y eso es lo que se traduce en griego, Theotokos. Theos es Dios, tokein es el verbo griego que significa engendrar, dar a luz a Dios. ¿Cómo le parece? Puesto que el verbo humanado, Cristo nuestro bien, es verdadero Dios. Oh criatura humana, que por este atributo de la divina maternidad engendras en el tiempo al que Dios engendra en la eternidad. Mira qué frase tan profunda. Engendras en el tiempo al que es Dios que engendra en la eternidad. Siendo criatura, produces al Creador. Porque dirán, ¿cómo que al Creador? Es que Jesús Claro. es Dios, Dios creador. Y siendo hija del hombre, llegas a ser madre de Dios. Siendo hija del hombre, llega a ser madre de Dios. Como el Padre Eterno engendró a su Hijo unigénito, tú engendraste al tuyo, a tu Hijo. Y por lo tanto, tu Hijo y el Padre son uno mismo. Por lo tanto, el Hijo de María y el Hijo del Padre son el Hijo de Dios. Son altísimos conceptos teológicos que no los entendemos. Es que las cosas de Dios no es para entenderlas. Acéptelas. Eso es todo. Muy bien. E incluso ahí podemos inferir nosotros la gran frustración de Lucifer, porque a ningún ángel le dio Dios esa dignidad de ser su mamá. Y entonces la incomodidad de Lucifer, ¿cómo así que esa infinita grandeza se la va a otorgar a una criatura y no a nadie de nosotros que estamos en cierto plano superior a las criaturas? Pues se la puso como reina de los ángeles. De los ángeles, reina universal de todo lo creado, Entonces, de cielos y tierra. La enojada fue tremenda. Claro. Y la estamos sufriendo. Y le estamos sufriendo. Y por eso María es la enemiga personal más grande que tiene el mismo demonio. Y el triunfo vendrá por María. Por María. Vamos, un tercer aspecto, frutos de la maternidad divina. Mire, María es deudora de las tres divinas personas, de ese glorioso título de ser madre de Dios. Mire, es deudora, María. El Padre Eterno le da, uno, su divina fecundidad. El Hijo le da su propia persona. El Espíritu Santo la llena de gracias. Entonces, mire, ¿qué ser humano se puede dar el lujo? Es que la única que se dio el título, que no se lo ganó gratis, el título de ser la Madre de Dios, es una humildísima esclava de Nazaret. Al decir Augusto que no se lo ganó gratis, nos imaginamos que quiere decir que la totalidad de la humildad de María fue la que hizo para ella el ser tan atractiva para Dios, la total humildad de María. Ella enamoró al Padre. Ella le dio su leche materna al Hijo. Y ella fue la esposa del Espíritu Santo. Es que algunos dicen, eso fue muy fácil. Pues como la escogió, la preparó. Claro que sí, la escogió y la preparó. Y la predestinó, lo que quieran. Le quedó muy fácil. Es que las cosas de Dios no se ganan tan fácil. Las cosas de Dios, pues en cierta forma, los méritos de María como ser humano la acreditan a que haya sido escogida ab eterno
por el mismo Dios. Porque dirán, ¿y por qué no escogió a otras? Pues Porque no había otra más humilde. no había otra más humilde. Muy bien. Esas saetas tuyas son espléndidas, Orlando. María le da al Padre un imperio sobre su Hijo y al Hijo le da un cuerpo que le sirve para hacer prodigios de poder y de bondad. Y al Espíritu Santo le da un templo digno de santidad infinita. Podemos hablar muchas cosas, y esto es poco para hablar de la dignidad infinita de María. Agradecemos muchísimo la deferencia que ustedes nos denotan al sintonizar estos programas de ABA Comunicaciones, que solo buscan la evangelización. Recordemos que nuestra institución agradece de manera sincera y de la mejor forma posible que existe las ayudas que nos brindan en oraciones, en donaciones, a veces en dinero, otras en ropas de segunda, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio. Agradecemos muchísimo todo, como hemos dicho, a través de la celebración de la Santa Eucaristía, por la intención de todos ustedes. Esta Eucaristía tiene lugar los días primeros viernes de mes en el convento de clausura de las Hermanas Reparadoras de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. También la velación ante el Santísimo todos los sábados del año. Los servicios de video y de audiograbación los seguimos prestando con mucho gusto y de manera profesional. Tenemos en nuestras casas muchas cintas antiguas con recuerdos familiares, momentos importantes, conferencias que no quisiéramos perder. Nosotros los trasladamos a los sistemas modernos. A Nuestra Señora de la mano de San José le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color, A Jesús por María. la mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.